momento en el que dejé de estar en esa empresa, eché tanto de menos tener esa información. Yo sentía una falta de sentido bueno, pues la siguiente empresa en la que luego pasé 6 años, ¿no? Donde aprendí muchísimo, me encantó la experiencia, pero yo sentía mucho esa falta de dirección, pero ¿qué estamos intentando construir aquí? Y podía ver. Hola mis pequeños aguacates, hoy estamos aquí con una maravillosa invitada que me habéis ayudado a traer al podcast. Yo creo que hemos hecho tanta presión que ya no me ha quedado otro remedio a ella que decir, bueno, venga, ya voy. Aquí tenemos con nosotros y nosotras a Patricia Ramos Campo, ni mucho más ni mucho menos que ella pues se autodefine como una apasionada por la gente apasionada. Nos encanta esa manera de definirse, o sea, es maravilloso y es único como ella. Y bueno, hoy vamos a hablar de, pues ya os lo dije, pero para los que no estuvieran escuchando en este momento, de propósito y mente, porque es lo que a ella le encanta, lo que a ella le gusta y lo que a ella le apasiona. Tiene un máster en PNL y a pesar de que ha estado 11 años trabajando en marketing, vamos a ver a dónde le llevó el marketing, qué pasó con el marketing, qué ha hecho el marketing para que ella acabara aquí con nosotros hablando de propósito y de por qué es tan importante vivir la vida pues, con un propósito, con algo que te lleve. Pero bueno, no voy a ser yo la que va a hablar de esto, va a ser ella, que tiene una voz que os va a dejar como vais a escuchar este podcast para dormir, os lo aseguro. Pero os recomiendo que lo volváis a escuchar cuando estéis despiertos porque os va a aportar muchísimo. Así que, hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Raquel, muy bien. Ay, muy contenta, por favor, qué maravilla, qué maravilla. Es que esto ya, vamos, ya te pone en una posición bueno, hay que darlo todo ya hoy. En la que te mereces, hija mía, lo que haces lo haces muy bien y inspiras a mucha gente. Y pues Muchas gracias. también quiero que eso que haces, esa misión que tú te has puesto a ti misma en la vida, la podamos compartir con tantas personas como nos sea posible, porque creo que el trabajo que haces es muy importante y es muy importante que otras personas compartan tu mensaje también, porque creo que nos hace falta en este mundo más personas con propósito y no por decir si no tienes propósito no puedes vivir o tienes que encontrarlo, sino qué haces aquí, ¿no? Pero el escucharte creo que les va a ayudar mucho en su vida y a entender el por qué tienen esas épocas de no sé dónde estoy, qué hago, quién soy. Así que bueno, me gustaría que nos contases primero algo de tu historia. Porque como he dicho, Patricia viene del marketing, 11 años, y de repente un día decide, pues no, obviamente yo sé que no fue un día, pero ¿en qué momento Patricia dice, pues yo me voy a dedicar a decirle a la gente que tiene que tener un propósito en la vida? Wow, pues precisamente es el marketing lo que me ha traído todo esto. Mm, Y de hecho para mí es una de las herramientas que sigo aplicando, ¿no? Porque sigo pensando que hay cosas hermosas, ¿no? Es una herramienta que puede ser hermosísima, puede ser muy dañina. mm, Todo depende de cómo lo utilices, ¿no? Y la verdad es que todo este viaje comenzó con mi propio dolor y con mi propia falta de significado y de sentido en la vida y de hecho con mucha sensación de muerte. Yo comencé con unos 22 años y empecé a sentir una sensación de tristeza y de nostalgia que no tenía mucho sentido y poco tiempo después pude ver bueno, pues que estaba metida en una depresión y pasé 5 años de mi vida. Y precisamente tener esa sensación de estar muerta en vida era una de las cosas que me hacían pensar, la vida no tiene sentido de esta manera y no quiero que haya nadie ahí fuera que viva así, no tiene sentido esto, no tiene sentido abrir los ojos por la mañana y sentir este dolor porque tengo que ir a un trabajo que no me llena, que no me interesa, que no es. Y en ese momento me sentía súper perdida porque, claro, no tenía supuestas razones para quejarme o para estar tan mal.
Yo tenía un trabajo en marketing, que era lo que había estudiado, en un contexto de crisis en el que la gente no tenía trabajos de lo que había estudiado. Entonces estaba como esta idea de da gracias de que tienes un trabajo y encima es de lo que a ti te gusta, ¿no? Mirar alrededor y decir, tengo mis amigas, tengo una familia maravillosa, tengo gente que me quiere, que me apoya. ¿Qué pasa? ¿Qué está mal? Y de ese dolor constante, ¿no? Que pues yo sentía dentro de mí una voz que me decía, para, es que esto no es. Pero yo no sabía qué otra cosa era. Era como, sí, pero ¿qué? ¿Qué otra cosa hago? No tengo ni idea, no. ¿Cómo voy a parar si no sé qué otra cosa hacer? Y toda mi obsesión en ese tiempo fue no parar de trabajar. Pues siempre no parar de trabajar porque tenía pánico de que si paraba me caía del todo, no iba a saber qué hacer. Y, y de ahí nace ese deseo enorme de que no quiero que haya gente que viva así. Es horrible, es muy doloroso a muchos niveles. O sea, a un nivel emocional, físico, espiritual. O sea, yo sentía dolor físico en todo aquello. Y casualidades de la vida, pues en todo aquel proceso de, bueno, pues depresión, terapia, poner toda mi energía en que nadie notase lo que a mí me estaba sucediendo. Caí en una multinacional en la que había pues muchas marcas y caí en un equipo que tenía como un par de marcas pequeñitas, así más independientes y precisamente la jefa que tenía en ese momento pues era una genia loca que estaba haciendo algo maravilloso que era aplicar el círculo dorado de Simon Sinek para una de las marcas para las que trabajaba. Entonces fue ella quien de repente un día me enseñó una charla a TED donde está este señor contando por qué es importante conocer nuestro porqué. Y yo recuerdo que sentí algo muy especial viendo aquello y que, ¿sabes? Que tengo como ese pensamiento muy grabado de no sé el qué, pero algún día haré algo con esto. Y en ese momento yo hice unos intentos chapuceros que no fueron a ningún lugar y quedó ahí un poco en el olvido, pero en mi día a día yo aplicaba el porqué que tenía esa marca, ¿no? Y un poco pues lo que él plantea, ¿no? De que todos, tanto personas como proyectos, nos movemos en 3 niveles, que es todos sabemos qué hacemos, qué trabajo tenemos, qué tareas desempeñamos. La gran mayoría tenemos algo de sentido crítico y sabemos cómo lo hacemos, cuáles son nuestros principales valores, nuestros talentos, esas cosas que se nos dan un poquito mejor que a los demás, ya sean talentos naturales o talentos que adquirimos pues, por la experiencia de la vida. Pero por qué hacemos lo que hacemos es algo a lo que muy poca gente tiene respuesta. Y ese pedacito de información es crucial, porque es lo que hace que podamos ir en dirección de la satisfacción y que podamos tomar decisiones en esa dirección. Que todos los días tomamos un montón de decisiones que pueden acercarnos o alejarnos, y si no tenemos el foco puesto en un lugar, nos dispersamos. Y la cosa tonta de tener esa información aplicada a una marca, que básicamente lo que hacíamos eran acciones de comunicación y poco más no tocábamos nada de estrategias de precios, ni de distribución, ni nada de esto. Solo eso a mí me ayudaba a tomar un montón de decisiones, un montón. O sea, me daba una claridad cuando yo llegaba allí en aquel mundo tan gigante, con un montón de gente, un departamento de marketing enorme, donde todo era pues muy rápido, muy confuso y yo estaba sumida en mi depresión, intentando que no se notase aquello. En un mundo, en marketing hay mucha gente muy extrovertida, entonces aquello era como muy abrumador para mí. Agarrarme a aquello me daba una sensación de tranquilidad, de claridad, de que en realidad lo que estaba haciendo era mucho más sencillo, porque mientras que todas las decisiones que tomasen estuviesen alineadas en esa dirección, yo estaba tomando una buena decisión. Una buena decisión que no solo estaba basada en, y esto es real, mucha gente toma decisiones así en el mundo de los negocios, es que a mí me gusta esto así, a mí me ha parecido muy bonito y a mí me gusta la idea. Mucha gente razona decisiones que toman en el mundo de los negocios así. Y de esta manera yo sentía una tranquilidad enorme porque sabía que esas decisiones estaban bien tomadas. Y llegaba un momento en que pensaba, es que no importa quién esté sentado en mi silla. Podría estar sentada cualquier otra persona que mientras que tenga unas habilidades básicas y unos conocimientos básicos de marketing y entienda bien esto, va a tomar otras decisiones porque vendrá de backgrounds distintos y de experiencias distintas, pero serán correctas igual.
Y fue esa la primera toma de contacto de, wow, qué maravilloso, qué maravilloso. Y en el momento en el que dejé de estar en esa empresa, eché tanto de menos tener esa información. Yo sentía una falta de sentido bueno, pues la siguiente empresa en la que luego pasé 6 años, ¿no? Donde aprendí muchísimo, me encantó la experiencia, pero yo sentía mucho esa falta de dirección, pero ¿qué estamos intentando construir aquí? Y podía ver como todos los departamentos estaban tirando para lugares distintos y como mucho mirando hacia una idea que no construía nada, solo era una idea superficial. Mientras que en este otro lugar, donde tenemos aplicado el círculo dorado, todas las agencias con las que trabajábamos tenían esta información. Una agencia de relaciones públicas, de eventos, de redes sociales. Todo el mundo tenía esta información. Entonces teníamos a un montón de gente súper talentosa trayendo ideas que iban en una sola dirección. O sea, Wow, aquello era, a mí me parecía algo brutal, algo maravilloso. eso Porque es normalmente nos impresionante. dispersamos, Sí. incluso ahí nos dispersamos. Y si nos ponemos que el objetivo de una empresa es generar más ventas, pues nos estamos equivocando. Sobre todo porque vamos a ver en los próximos años que se les va a exigir a las empresas mucho más que esto. Esto fue hace 8 años y éramos las locas del lugar. O sea, había muchas más marcas allí y todo el mundo veía lo que hacíamos y les parecía muy bonito, muy inspirador, pero nadie más se atrevía. Mm. Y ahora sé que hay muchas marcas que están trabajando esto. Y sé que hay muchas marcas que lo están utilizando y dentro del emprendimiento es una de las herramientas básicas. O sea, todas las incubadoras de startups es una de las cosas de las que hablan siempre, ¿eh? El por qué, el círculo dorado de Simon Sinek, todo esto. Sí, pero qué miedo nos da a los humanos no ir detrás de lo material, del dinero, del objetivo numérico de necesito este dinero, tanto como empresa como individuo, ¿no? Si no voy a por este dinero, ¿qué estoy haciendo con mi empresa? Y por muchos años el único objetivo de las personas y de las empresas ha sido tener un dinero para sobrevivir o para hacer esta empresa más grande. Y eso ha hecho que tengamos una calidad en la vida y en la empresa muy pobre y que los líderes, que son los que tenían que tomar decisiones, no fueran líderes, porque al final eres tratado como un número. Si me llevas a ese número que estoy esperando, lo estás haciendo muy bien. Si no lo estás haciendo mal, te vas fuera. Entonces, ¿cómo creas ese sentimiento de pertenencia o cómo creas esa sensación de sí, voy a por el objetivo cuando puede que lo hagas mal, puede que tengas un mal día, no llegas a ese objetivo, entonces ya no sirves? Es muy fácil caer en el ya no sirvo, para qué estoy aquí, si primero no crees en el objetivo, segundo, ese objetivo tú no te tienes por qué identificar con un número. Y tercero, ¿cómo sabes si estás tomando las decisiones correctas día a día si no hay un porqué que es más grande que tú o más grande que la empresa? Es solo un target, un número. Así que tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo. Total, es que ya al final, a ver, es inevitable la idea de que necesitamos dinero para sobrevivir en esta Sí. sociedad. O sea, es algo inevitable. Ujú, Pero existen muchas formas de generar dinero. ujú. Y es que esto es algo de lo que tenemos que darnos cuenta. Si yo me paro a pensar cómo genero dinero ahora y se lo cuento a la Patri de hace 5 años, es que esa tía me miraría y diría, estás loca, es imposible, no puede ser, es imposible. Y una de las cosas que a mí me encantaría hacer, bueno, dentro de las millones de ideas que intento que no me dispersen, es poder mostrar a personas sobre todo personas que están trabajando, que tienen un salario, dependen de una sola fuente de ingresos, solo tienen un cliente, que hay más formas de generar dinero y que hay otras maneras de las que lo pueden hacer y que pueden crear cosas fuera de lo que tienen como una formación principal. Se ha trabajado mucho con personas que vienen del sector servicios o salud, gente que, imagínate, o sea, gente que llega a mí que son enfermeras, policías, están formados para formar parte de un sistema que en España es público, ¿no? que ser funcionario es conseguir esa plaza, y fuera de eso piensan que no hay nada más que puedan hacer. La identidad, claro. Claro. Y Mm. cuando estamos en una empresa y hacemos A, B y C, supuestamente, que luego ya sabemos que las empresas hacemos de todo, un montón de cosas,
somos llaves inglesas. Em, pero igual la gente piensa, no, es que yo solo sé hacer esto, yo solo sé apretar tuercas. Es como, vamos a seguir hablando porque no me lo creo. Hay mucho más que eso. Pero nos identificamos con eso y romper esa creencia de que solo puedo ganar dinero de esta manera creo es lo más valioso que podría hacer cualquier persona, de darse a sí mismo. Se me ponen los pelos de punta porque es verdad. Y yo me he dado cuenta de eso por la versatilidad que he tenido que desarrollar viviendo aquí. Como que, no, pero si yo soy profesora de educación primaria. Y es como, ¿y qué importa? Total. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Eso Pero es, eso es. uno no cree. Y al igual que yo he hecho cosas que quizá no fueran ni mi sueño ni mi propósito, pero he sido capaz de hacerlas porque ha sido como te lo propones y lo haces, existen esas cosas a las que tú les puedes poner todos tus talentos y hacerlas Eso es. también. No solo tiene que ser de repente, como yo he contado muchas veces, no eres camarera, te dicen que si no sabes sujetar 3 platos no te contratan y te apañas para sujetarle los 3 platos y te aplaudes por dentro diciendo, menos mal que no se me ha caído. Pero Desarrollas el talento también. exacto, exacto. Todos los talentos siento que es verdad que nacemos con ciertas características, talentos y destacamos por ciertas cualidades, pero todo se puede practicar y mejorar. Pero nos han enseñado a meternos en categorías y que tú perteneces a esto, tú eres esto, esta es tu identidad. El día que lo dejas de hacer, ¿quién soy? No lo sé. Eso le pasa mucho a las personas que practican deportes de manera profesional. Cuando Claro. dejan de practicarlo porque ya no les da el cuerpo o por lo que sea, tienen esa crisis de identidad de ¿y yo ahora qué hago con mi vida? Porque yo soy una bailarina o soy jugadora de baloncesto o soy, no sé, ya lo he dejado de hacer y ahora qué soy, ¿no? Entonces supongo que tú te encuentras, no lo sé, pero entiendo que te encuentras a personas que han sido algo, que quizá ni siquiera querían acabar ahí. Han acabado ahí por situaciones de la vida o porque papá y mamá me dicen o porque ser funcionario es lo mejor que te puede pasar en la vida, es el sueño español y todas esas cosas que decimos. Y luego un día, como tal y como te ha pasado a ti y a mí también me ha pasado y siento que estoy transicionando fuera de esa zona que tú has expresado antes, tantas personas que dicen, es que esto yo no lo quiero hacer más. Y hay algo dentro de mí que me dice que este no es el camino. Pero claro, para las personas que nos estén escuchando que sientan, joder, es que yo también estoy ahí. ¿Tú qué les dices? Que primero que es normal que Ujú, sientan esa confusión, porque no nos han formado para que seamos trabajadores que busquemos la satisfacción y la pasión en la parte profesional. De hecho, nos han formado para todo lo contrario, para que seamos trabajadores productivos y nos convirtamos en ese número. Entonces es muy confuso, porque además una de las cosas que más veo es que los cambios que trae la gente que reconecta con esto tienen mucho más que ver con lo emocional o con lo sutil que con lo productivo. Y yo creo que de todas formas hay algo muy humano en eso. mm, Em, Vamos a ver dentro de no mucho un mundo cada vez más absorbido por la tecnología, donde van a dejar de desaparecer, van a dejar de existir un montón de puestos de trabajo y en los que nuestra principal diferenciación va a ser humanos y tener claro un propósito que nos conecte con la convicción y con la pasión. Es que lo que nos puede parecer a día de hoy un lujo, algo que es para gente privilegiada que se lo puede permitir, eh, es que dentro de no mucho va a ser requisito indispensable por el mundo en el que vivimos. Entonces, si la idea de conectar con mi propósito y construirme una vida alineado con él
te genera la sensación de, bueno, pero es que el trabajo es trabajo, no tengo por qué disfrutar de él, es que eso es una locura, tal. Bueno, pues si te motiva más la idea de que va a ser imprescindible para que tengas un trabajo y para que sobrevivas, pues a lo mejor te motiva un poco más, ¿no? Yo creo que a veces también tenemos que encontrar un poco cuáles son esos puntos esos puntos que nos motivan a tomar acción. Hay gente a quien le motiva acercarse al lugar de la felicidad o del placer o del deseo, y hay quien le motiva alejarse del punto de dolor, ¿no? A mí a veces me motiva más alejarme del punto de dolor, Porque has alejarme de estado aquella ahí, claro, vida, claro, sí. que el hacia dónde voy a ir, que no es tan material ni tan claro. Sé cuál es la sensación y esa sensación física me guía también. Sí. Pero si alguien se siente identificado con eso, Pero porque también, como ahora iremos al propósito en sí, pero como hablábamos tú y yo antes de empezar a grabar, cuando uno tiene un propósito que es más grande que uno, que le tira hacia adelante, mm, no mira a uno tanto como hacia adelante, como una meta específica, como este es el punto al que voy y me dirijo ahí, porque ujú, el propósito es algo hacia lo que vas, pero no necesariamente llegas a ninguna parte. ujú. Entonces, sí que tira de ti, obviamente, pero no es como que Patricia dice, no, yo me alejo hasta el momento en el que consiga un mundo lleno de personas así, porque tú sabes que obviamente no, a no ser que vivas 200.000 años, No va a poder ser, me temo. no puede ser. Entonces, no es una meta finita, sino infinita. Y ahí también hay que entender que el tener un propósito, cuando hablamos de propósito, no tiene por qué ser algo concreto de decir tengo que llegar a A o a B o a C. Entonces, yo no sé cómo tú nos explicas o nos hablas del propósito en sí, porque yo pienso que el propósito ni siquiera tiene que ser solamente el trabajo. El propósito Ujú, puede ser el propósito de ujú. vida, no tiene por qué ser tu trabajo en sí. Total, total. De hecho, para mí la perspectiva es que tenemos un propósito que sería como un concepto que nos mueve profundamente. Ujú, Y lo podemos aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida. Yo particularmente pongo mucho foco en la parte profesional porque ha sido mi dolor y sí que tengo la sensación de que si podemos cambiar lo que sucede en 10 horas del día de una persona, ujú, podemos cambiar muchas cosas. Pero para mí, básicamente es un concepto que me marca dónde está el norte. No es algo a conseguir, ¿no? Y es una de las cosas, yo me he peleado mucho con la idea de propósito, con la propia palabra, ¿no? De cuánto se ha usado, cómo de mal se ha usado. Em, Hay mucha gente que lo utiliza como un sinónimo de objetivo, como algo a conseguir. Hay quien habla incluso de cuál es el propósito del día, ¿no? Y cosas así, que es como, bueno, me parece que está guay, está bonito y como puedes traerlo como concepto, pero no es para mí como la definición ujú. más útil, vamos a decir. Para mí el propósito es una herramienta de desarrollo personal y es algo que nace y lo he podido ver en estos 3 años que he estado ahí, desde que empecé a experimentar con mis amigas más cercanas, que gracias a que se propusieron para esta locura, hasta estos últimos meses que he ido llegando gente que no deja de sorprenderme la historia. Una de las cosas que he visto que es muy clara es que hay un vínculo inevitable entre el propósito y una herida nuestra personal, una herida muy íntima. No hablo de herida de abandono, herida de rechazo, humillación, nada de esto. Es algo muy particular que te ha pasado a ti que no quieres que le pase a más gente. Y el haber vivido ciertas experiencias en nuestra vida que nos han tenido en un entorno emocional negativo hacen que inevitablemente para una misma, o sea, para ti, tú busques el entorno emocional positivo opuesto y tú te dediques a recorrer ese camino constantemente, constantemente, y te conviertas en la profesional de recorrer ese camino. Y sin darte cuenta no solo te lo das a ti, sino que se lo das a los demás, porque es ese punto al que llegar, ese estado emocional positivo al que llegar, está vinculado inevitablemente con tu visión del mundo.
Es como esa versión de cómo sería ese mundo en el que yo quiero vivir. Y ¿sabes lo típico que te pasa cuando estás hablando con amigas, ¿no? O te conoce alguien y te dice, ay, es que hablar contigo me da una calma, me da una paz. Es que venía con una historia que estaba súper enredada y me voy con una claridad que, jo, qué bien, ¿no? Esas cosas que la gente te suele decir que traes a su vida, o gente que dice, ay, qué alegría traes, es que es verte ya, todo es, qué alegría, qué felicidad, ¿no? Esas cosas que la gente nos repite no son casuales. Ese espacio, ese ambiente emocional positivo que nos creamos para nosotras, inevitablemente lo estamos creando para la gente que está a nuestro alrededor. Mm. Y ahí, si unimos 4 puntos, porque tampoco es mucho más, nos sale ese concepto de cuál es esa piecita, ese porqué, ese propósito, esa misión personal, como cada uno lo quiera llamar, como que al final es algo muy personal, que es lo que da sentido a todo lo demás y da sentido a cada decisión que tomes. Porque las cosas que hacemos que aparentemente nos mueven o nos interesan, a veces solo podemos ver la superficie. Entonces, eso nos lleva a tomar decisiones un poquito desalineadas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace años había un proyecto que me encantaba, me volvía loca. Estaba totalmente enchufada en mi propósito en ese proyecto, pero yo no lo sabía, no entendía. Y yo pensaba, pues, ¿qué es? ¿Qué pasa aquí, no? Ah, bueno, pues será que es una cosa nueva, la novedad, que me da a mí como ilusión. Y el caso es que cuando estaba trabajando para esta marca había otros proyectos que eran mucho más grandes, aparentemente mucho más chulos, pero a mí me flipaba aquel proyecto. Y es que la característica que tenía era que estábamos trabajando pues bueno, en un barrio pues muy chulo de Madrid y estamos trabajando con personas que tienen pequeños negocios, negocios independientes, además como cosas muy particulares, ¿no? Y claro, yo pensaba que me gustaba, pues eso, que es nuevo, salgo de la oficina. Es que encima ni siquiera tengo que estar trabajando en la oficina, estoy por ahí. Parecía aquello como una fiesta, ¿no? Con el paso del tiempo lo que he entendido es que en aquel momento yo lo que sentía que estaba haciendo era ayudar a gente apasionada por lo que hace a seguir haciéndolo. Saber eso hace una gran diferencia, porque a mí, ¿qué me sucede en aquel momento? Ah, ostras, como esto era montar eventos, ¿no? Ostras, a lo mejor es que a mí lo que me gusta es montar eventos. Claro. Tú imagínate, eso me podía haber llevado a cualquier lugar, menos al lugar que realmente me llevaba a la satisfacción. Y por eso es como, es muy importante mirar en las historias de nuestra vida, porque es que está Mm. ahí. O sea, hay muchas formas de conectar con el propósito. Hay gente que llega a ello a través del deporte, a través de la meditación, a través de viajes, lo que sea, a través de una conversación. No hace falta que nadie te ayude a hacer esto es lo primero. Yo me dedico a ayudar a gente que se siente tan abrumada como me sentía yo Ujú. y que sí que necesita esa conversación y que sí que necesita un poco de ese apoyo, ¿no? Porque dentro de pues estas heridas mías que hacen unir los puntos está, está la herida de la soledad también, de haber sentido que tenía que hacer todo sola y cuánto me pesaba aquello, ¿no? Y de ahí lo que me nace son los formatos de lo que hago, que a veces siento, ostras, seré muy maternalista, pero luego no, porque luego en realidad también soy muy cañera cuando acompaño a la gente, ¿no? Pero sí me gusta esa idea de acompañar, de co-crear, de ayudar en eso, porque a veces es que estamos solos en tantas cosas y nos abrumamos y no somos capaces de ver lo que hay justo delante. Y una persona a tu lado que simplemente te diga, mira ahí, solo mira ahí, te está ayudando tanto. Totalmente. A veces solamente necesitas a alguien que te diga, oye, que está bien que mires ahí o mira ahí o no te sientas culpable Mm, o es normal que te sientas así. total. Es lo que necesitamos y fíjate que un montón de cosas que has dicho me han llegado a mí y entiendo que a muchas más personas, pero sí que es cierto que en lo que escucho de ti es que hay que conocerse bastante Ujú. para llegar a entender el propósito y siento que el por qué no hemos llegado a plantearnos una vida así es porque nunca nos hemos parado a conocernos. Ahora estamos Mm, con todo esto de el autoconocimiento, el desarrollo personal, que tenemos
tanto acceso a todo, pero nuestros padres no tenían eso, o sea, no había un acceso como el que tenemos nosotros. Entonces es más lógico que no se acercasen a ese tipo de vidas en las que viven con propósito, porque nadie les dijo, conócete para tener una mejor vida. Era como, no, la vida es así, esto es lo que haces y sigues el camino. Y claro, obviamente ellos han aprendido así, nos inculcan lo mismo que sabían, porque pues es lo que se hace, ¿no? Uno le dice a los hijos los errores que ha cometido para que no los cometa también, ¿no? Entonces, aquí es donde entra mucho la importancia de, yo siempre digo, cuadernear, leer lo que cuaderneas y empezar a sacar conclusiones sobre ti y sobre lo que eres y no tener miedo a indagar y contactar con otras personas y contárselo, porque hay veces que tú, por ejemplo, te dedicas profesionalmente a eso, pero hay veces que un amigo o una amiga te dice, pero es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Y es eso que tú has dicho, eso que siempre nos repiten, fíjate que a mí me parece tan gracioso y surrealista que las personas que me conocen saben que a mí en la guardería me llamaban Piquito de Oro, porque yo desde que era muy pequeña hablaba mucho y hablaba perfecto. Yo cuando tenía 1 año y medio hablaba como un adulto. O sea, nunca hablé como un bebé, nunca tuve esa etapa de hablar como bebé. Entonces todo el mundo era como, esta niña no se calla ni debajo del agua, encima habla perfecto y le entendemos todo. Y un día de repente acabo haciendo podcast y es como, ¿Tiene sentido, no? pero por lo que tanto me han criticado toda mi vida, resulta que al final lo voy a utilizar mi voz, ¿no? Y es verdad que todas esas, y ¿para qué utilizo el podcast? Como tú has dicho, todas esas heridas que yo tuve como adolescente por no conocerme, por pensar que no había otro camino, por no apreciarme jamás, esa ansiedad que tuve, ese autosabotaje, todas esas sensaciones que yo viví que me metieron en esa cueva tan negra, yo pienso, yo no quiero que nadie más tenga que vivir así. Y yo me pongo en la piel de esas niñas que tienen la edad que yo tenía cuando yo me odiaba, porque no lo quiero ni volver a repetir, pero es que es así. Yo digo, no quiero ni una sola de ellas, ninguna, no quiero que se sientan así, porque es una etapa, se pasa, porque son muchas emociones, porque uno se deja llevar por lo que escucha, pero siento que tengo como esa vara, ¿no? De decir, lo tengo que llevar conmigo hacia el otro lado para decirles que no, que hay más maneras, que se puede hacer más, ¿no? Que sí que te puedes valorar, que sí que te puedes querer y que vales mucho más de lo que te has dicho o te han dicho, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, está muy claro así, como tú lo has expresado. Quizá para otras personas no tanto, porque nunca se han parado a mirarse dentro o a analizar su vida o sus experiencias. Pero algo que has dicho al principio también es que a veces nos creemos que nos tenemos que conformar y que somos desagradecidos cuando no aceptamos que lo que nos ha dado la vida es lo que es. Pero yo quiero que todas las personas que nos están escuchando tomen tu invitación a, a pensar un poco más allá y a decir, sí tengo un propósito, porque tu propósito no tiene por qué convertirse en tu trabajo. Quizá tú eres esa persona que ha tenido mucha pobreza en la vida y no quieres que otras personas que pasen por lo mismo de esa misma manera. Y no tienes por qué dedicarte a dar clases de economía, pero sí puedes bajar al lugar local que tengas en tu pueblo y ayudar a esas personas pobres o darles de comer una vez a la semana, o no sé, hay muchas maneras de sentir que tu vida tiene un sentido y que está basada en tu propósito. Pero sí que es verdad que, como tú has dicho, el trabajo, queramos o no, forma una gran parte de nuestra vida. Entonces es mucho lo que le ponemos a un trabajo. Y yo, por ejemplo, pienso en personas más mayores que ya llevan toda la vida trabajando y es como, yo ya soy muy mayor como para cambiarme de carrera o para cambiarme de lugar o buscar otro trabajo. Supongo que eso también te llega. Yo tengo un caso en mi familia muy cercano
en el que de muy mayor ha descubierto lo que realmente le apasiona y obviamente nunca se ha atrevido a dejarlo, pero lo que hace con esa pasión es impresionante, que todas las personas, lo voy a decir y no me importa que me esté escuchando mi padre, que él hace esas maravillosas casas de muñecas, que tú lo sabes porque te lo he dicho, y todas las personas a las que se lo enseño no se lo pueden creer. Y él nunca pensó que eso podía ser su pasión, que él podía vivir de eso. Y sin embargo, nunca ha sido tarde. Que no te atreves a soltar lo que tienes. Bueno, no lo sueltes, No lo sueltes, tal cual. pero encuentra, ¿no? Algo que te lleve. O sea, literal, creo que él podría venir aquí y decir, desde que hago esto, soy más feliz. Me siento mejor conmigo mismo. Supongo que a ti Total. también te ha pasado. Yo, de hecho, una de las cosas que me encuentro, me pasé con una persona con la que estuve hablando de todo esto, me preguntó qué haces y tal, me interesa mucho, le conté todo y nunca me contestó. Pasaron meses y dije, una de las cosas que tengo como norma es, si yo cuento a la gente lo que hago, me preguntan, ¿no? Y todo esto, y no me contestan, yo no insisto, yo no estoy vendiendo. O sea, a mí me tiene que llegar la gente que tiene ganas de ponerse a hacer este trabajo y que están preparadas para que en ese momento hacerlo, ¿no? Bueno, pues esta persona 3 meses después volvió y me dijo, no es que no te haya escuchado, es que te he escuchado muchas veces. Y me abrumé tanto porque no estaba preparado para soltar lo que tengo ahora. Y es como que conozcas tu propósito no significa que tengas que dejar tu trabajo y hacer otra cosa mañana. Es un proceso de maduración. Y a mí lo que me parece interesante es que sirve para muchos momentos distintos. No es lo mismo buscarse un curro de supervivencia sin tener ni idea de qué es lo que te mueve, que buscarlo cuando te mueve algo concreto y lo sabes. Y me encontré, creo, el caso más heavy que me he encontrado de esto, cuando no estamos alineados con esto, cuando buscamos curros de supervivencia, momentos en los que son críticos, o sea, tenemos que tomar decisiones rápido, estamos totalmente movidos por el miedo, o sea, es un momento difícil, ¿no? Bueno, pues conocí a una persona que estaba en un momento súper complicado, lo estaba pasando muy mal y me estaba diciendo, es que ya he dicho que dejo mi trabajo porque no puedo más, pero es que no tengo dinero, no tengo ahorros, estoy cagada del susto. Y claro, fue como, vale, pero ¿qué pasa con este trabajo como para que lo tengas que dejar tan repentinamente, ¿no? Y claro, esta chica me comentaba que, bueno, pues ella es vegana, animalista, entrenadora canina, su sueño era crear un santuario de animales y estaba trabajando en un asador de pollos. Complicado, ¿no? Muy complicado. Que te puedas sentir mínimamente bien haciendo algo que va tan en contra de tus valores y que has tenido que aceptar por pura supervivencia. Y esta es la realidad de muchas personas, puesto a otros niveles. Cuando sabemos esto, no significa que nunca pasemos por ese tipo de situaciones dolorosas. Significa que a lo mejor podemos tomar decisiones un poco más amables. Uno, si me tengo que poner en esta situación y no veo otra y no hay otra, tengo que ser consciente de cuánto me duele esto y que tengo que ser amable conmigo para intentar compensarme un poco este dolor que estoy sintiendo y ver cómo puedo salir de este lugar. Punto número 1. Punto número 2, que yo me planteaba, ostras, ni a 10 kilómetros a la redonda habría un restaurante donde no tuviese que trinchar animales. Ya no te digo el restaurante vegano, top, maravilloso, un lugar donde solo sirviese platos, ¿no? Pero es que el miedo nos lleva a tomar decisiones que van muy en contra de uno mismo. Y ahí se activan todos los patrones inconscientes que tenemos, que nos hacen crear en la realidad nuestras creencias más complicadas. Y por eso tener ese pedacito de información, incluso en esos momentos, no va a hacer que no tengas miedo. Me encantaría poder decir eso, pero lo que puede hacer es que no te domine solo el miedo, que puedas mantener un poquito de mente fría e intentar buscar esos lugares que puedan ser un poco más amables, dentro de lo complicado que puede ser.
Ujú. También he oído historias de gente que en sus curros más de supervivencia de la universidad y estos clásicos trabajos que estamos haciendo que son muy operativos y que no tienen nada de especial o de supuestamente satisfactorio, encontraron muchísima satisfacción por el entorno laboral, porque tenían Sí. unos compañeros con los que se llevaban súper bien, que se sentían muy cómodos, porque hacían algo muy sencillo y se sentían que estaban ayudando a la gente, ¿no? Ujú. De una manera que sí les conectaba, aunque a lo mejor, pues bueno, no estaban ganando un sueldo como para poder subsistirse, o sea, y vivir con ello, ¿no? En todos los lugares hay algo que podemos aprender y hay algo maravilloso. Y es una de las cosas que digo, es, estés donde estés, hazlo con amor. Sea lo que estés haciendo, te duela lo que te duela, hazlo con amor, porque primero es para ti, primero es para ti, para cuidarte en ese espacio. Aparte de que luego a nivel de neurociencia me encantaba Nazaret Castellanos, hablaba de la diferencia de cuando hacemos las cosas con presencia y sin presencia. Y hablaba de que una tarea que te sea tediosa, si la haces sin presencia, es horrible. Y que una tarea que te pueda ser muy buena y muy placentera, si la haces sin presencia, te gusta menos. Y es como, aunque no te guste, hazlo con presencia. Es que te va a ser más amable para ti. ¿Qué piensas así en torno a esto? Porque hay personas que dicen que puedes... Yo pienso que hay dos tipos de personas, las que hacen las cosas porque les apasionan y porque necesitan esa pasión y lo hacen por pasión, y hay esas personas que encuentran pasión en todo lo que hacen. ¿Tú qué piensas Mm. de encontrarle la pasión a todo lo que haces independientemente de lo que a ti te mueva? Porque yo, por ejemplo, soy de esas personas que actúa por pasión. Cuando algo no le gusta, me cuesta mucho. Doy todo lo mejor de mí e intento buscarle pues un porqué. Por ejemplo, cuando trabajaba de camarera, mi propósito allí era hacerle a todo el mundo el tener una experiencia bonita, porque como a mí me gusta ir a Mm. un restaurante o a un sitio a comer y que sea una experiencia, no la comida, sino que la experiencia en sí sea maravillosa. Y ese Mm. fue el propósito que yo me puse para no caerme del vagón, porque era uno de esos trabajos de Mm. supervivencia, de ahora mismo no hay otra cosa, no me siento capaz de encontrar un trabajo más profesional con la visa que tengo, con el tiempo que tengo, con el dinero que tengo en el banco. Aún así, me costaba había días que estaba demasiado cansada, y es cierto que el recordar ese propósito me ayudaba, pero al no estar del todo alineado conmigo, me Ujú. costaba. Mm. Ahí yo he podido observar dos cosas. Em, Gente que está haciendo, digamos que está alineado con sus comos, con sus talentos. Está en un trabajo donde lo que hay que hacer sabe hacerlo, Ujú. pero no está alineado con el propósito, ese trabajo. Hay una sensación de vacío que es muy dolorosa, a la larga, inevitablemente. Y cuando se da lo contrario, gente que dice, va, hago el cambio, la locura, venga, quiero ayudar a la gente, me meto a trabajar en una ONG, ¿no? Es como las clásicas historias que se escuchan. Em, Pueden que estén alineados, o sea, trabajan en un proyecto que está alineado con su propósito, pero en el camino sacrifican sus comos. Es decir, cualquier puesto me vale porque yo ahora estoy aportando al mundo. Y de repente te pones en un lugar donde lo que hay que hacer no está nada con tu zona de genio, con las cosas que a ti se te dan bien, con las cosas que tú disfrutas. Y entonces te empiezas a cuestionar, ¿habré tomado una mala decisión? No es esto, no me siento fatal, obviamente, porque tu autoestima a los suelos. Porque de repente tú tenías una carrera laboral X, empiezas de cero y eso ya para cualquier persona pues es complejo y hay que ser muy amables en los inicios. Pues imagínate si encima son tareas que dices, es que ni aunque yo aprenda a hacer esto lo voy a disfrutar porque no está para nada en las cosas que a mí se me dan bien. La crisis, me he equivocado, no era esto, me vuelvo a mi antiguo trabajo que era terrible, pero ahora lo romantizo a muerte y cosas así.
Y es simplemente porque hay una desalineación. Es importante no solo que esté el propósito, sino que también está alineado con nuestros talentos y con nuestros valores. Si no se dan las dos cosas, siempre va a haber algo que no encaje. ¿Se puede o se tiene que dar el 100% siempre? Bueno, puede ser complejo, pero a mí me gusta que podamos tener esta información, que seamos conscientes de esto y que cuando estamos en un trabajo que parece que aparentemente este sí que puede ser, ¿no? Este sí que me va a traer esa satisfacción que yo deseaba, y algo no te cuadre, puedas mirar esto, ¿no? Puedes revisar tus valores, tus talentos y digas, esto es, este punto no lo está cumpliendo. ¿Qué puedo hacer para que se cumpla este punto? Qué ¿Cómo curioso. puedo yo cambiar lo que sucede en este lugar? Ajá. O sea, tú imagínate que es algo que tiene que ver con ambiente laboral, por ejemplo, que es una de las cosas que me gusta recoger porque lo subestimamos, ¿no? Y hay quien necesita sentir equipo y hay quien necesita sentir que es uno con su ordenador y hacer su trabajo y ya está. No pasa nada. Pero hay ciertas cosas que para cada uno son importantes que se den. O personas que dicen, no, es que si no tengo responsabilidad, pierdo la motivación totalmente. Entonces, como, ostras, entonces, uno, en el trabajo en el que estás, ¿qué puedes hacer? Pedir más responsabilidad. Estoy dispuesta a tener más responsabilidad, quiero más responsabilidad. ¿Que no te la dan? Busca un nuevo trabajo. Pero ya no busques un puesto junior. Ya no, querida. Ahora un puesto con responsabilidad, porque si no te vuelves a meter en la misma situación. ¿No? Entonces, ¿cómo ver que esos puntos en los comos que no cuadran, qué podemos hacer al respecto? Porque algo podemos hacer. Aunque sea decir, mira, lo he intentado todo, no funciona, no hay manera en que yo pueda cambiar esto aquí, porque es un tema, imagínate, de cultura de empresa, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo puedo soportar esta situación sin que me sea demasiado tediosa? Va, 6 meses, me doy 6 meses, o venga, no, un año puedo estar aquí y sí, pues me doy un año para cambiar. Poder utilizar esa información para tomar ese tipo de decisiones. O sea, para mí ese es el nivel de claridad que da. Es Y impresionante, sí, sí, sí. O sea, me estás dando claridad sobre la historia que te acabo de contar, porque claro, ahora pienso, ese lugar no estaba alineado conmigo de ningún tipo, o sea, desde ninguna de las perspectivas que lo mirases, era todo estrés, era una comida que yo no comería jamás, no había compañerismo, no había líder, no había nada. Entonces, claro, si hubiera estado en otro tipo de café que compartiese mis valores, que fuese de otro tipo, esto es. probablemente al compartir mis valores, mi manera de hacer las cosas habría sido diferente. Y entiendo que con esto que acabas de explicar, muchas personas han dicho, claro, hay más aspectos que considerar. No tiene por qué ser quizá el trabajo de tus sueños, pero sí los valores que van hacia tu propósito, hacia lo que tú quieres ser o lo que le quieres aportar al mundo. O sea, hay muchas cosas que desengranar ahí, muchas maneras Sí, sí. sí, de mirarlo y me parece increíble lo que acabas de decir, pero también te digo que para hacer todo este trabajo del que hablas, siento que hace falta algo importante que lo divido en dos. La vulnerabilidad para Mm. ser capaz de ver, me he equivocado aquí, me he equivocado allá, esto sí, esto no, no soy tan fuerte como pretendo, como tú decías, yo estaba en depresión, pero tenía que hacer ver al mundo que estaba bien. Y no es hasta el día en que dices que no estoy bien, tienes la capacidad de ser vulnerable y de reconocerlo, que empiezas a cuestionártelo todo. Y para tener esa vulnerabilidad hay que tener coraje, porque yo he estado también en ese momento de sentirme como que no, yo en esta vida no sé si quiero estar, o sea, no entiendo qué me pasa, para qué estoy aquí, pero esto ¿Qué sentido tiene? yo Sí. no le veo el fin, ni el principio, ni el medio que hago aquí. Y es verdad que no lo quieres reconocer, porque o por no decepcionar o porque especialmente, como has dicho, sí lo tengo todo. Entonces, el tener la vulnerabilidad y decir, no estoy bien, esto no es para mí, tener amigos, casa,
dinero o yo no sé el qué no es suficiente. Para mí en este momento no me siento bien. Y quizá no tengas que irlo gritando a los cuatro vientos, porque no considero que la vulnerabilidad sea decir esto me pasa y llorarlo al mundo, Total. pero sí la capacidad de al menos contárselo a alguien. Y quizá no a tus amigos más cercanos, porque hay veces que da mucho miedo contárselo a las personas que conoces. Pues llamas a Patricia y a Patricia se lo cuentas. Patricia te escucha. Que a Patricia le encanta escuchar historias, además. Total, me flipa. Em, Es una de mis cosas favoritas. pero hay que abrirse a ello, ¿no? Y Sí. a veces pienso que esta es nuestra barrera de entrada, el no ser lo suficientemente vulnerables o el no entender que somos humanos y que Mm, hay más allá y que la vida es más de lo que creemos, lo que pensamos y que el mantenerse siempre rectos y sonrientes no es posible. Totalmente. No, no es posible ni cuando vives alineado con tu propósito. Ujú. Porque la vida sigue sucediendo. Exacto, eso es otra cosa, que tampoco es que como ahora ya tengo un Total, propósito, mi vida es mariposas y unicornios. total, imagínate, Obviamente, ¿no? no. No, no, no va por ahí para nada, ¿no? De hecho, seguramente estos meses, sí, es el momento de mi vida donde puedo decir que he estado más alineada con mi propósito de lo que haya estado nunca y espero estarlo mucho más, porque para mí es un proceso madurativo también, como tiene que ver también con las heridas de una, Ujú. esto implica una maduración constante a lo largo de la vida. Pero puedo decir que son los momentos en los que estoy pasando más miedo en mi vida, en todo este proceso de emprendimiento. Pero yo me levanto por las mañanas y no siento dolor. Y yo sentía muchísimo dolor. Entonces, para mí ya solo eso es como, "Buah, esto es una victoria". Y vamos a ir viendo hacia dónde lleva, ¿no? Pero Ujú. esto es una victoria. Desde luego es un alejamiento a todo eso. Y toda esa parte de vulnerabilidad y coraje es que tienen que ir de la mano. No sé, o sea, es que no se puede dar vulnerabilidad si no hay coraje. Exacto. No hay forma. El ser vulnerable es complicado y requiere coraje, es verdad. No hay Sí, sí, sí. forma. Mm, Mm. mm, Pero es cierto que quizás sea, aunque tengas miedo, que es a lo que va esta conversación, el tener el propósito es lo que te mantiene, mientras que con ese mismo miedo, sin propósito, no sabemos dónde acabas. Te dispersas. Ujú. Te dispersas y saltas o a la opción más segura. O a veces, como contaba antes en ese caso, ¿no? A la opción más dolorosa incluso para ti. A lo que ya conoces en Em, muchas ocasiones. Yo conozco cómo ujú, hacer esto, no importa si sé o no, si me lleva a alguna parte o no, pero lo conozco mm, y ya. mm, 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 total. Y es que sí que requiere de esa valentía de contarte verdad, de ser honesta una con una misma. Y creo que esa es una de las partes más duras porque incluso a veces bueno, es que ya sabes cómo funciona la mente. ujú. Nos podemos contar unas historias para alejarnos de las cosas que... Nos contamos historias para alejarnos incluso de las cosas que nos hacen bien. ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué sucede ahí, no? Tú imagínate, como para que nos creamos que realmente estamos tomando decisiones adecuadas o correctas para ti, cuando encima estás saliéndote del camino que te han marcado. Totalmente. Da mucho miedo. Con el propósito se sigue sintiendo mucho miedo, pero Obvio. yo por lo menos veo la luz de hacia dónde voy, Ujú. ¿no? Y puedo sentir como esos momentos en los que está presente y estoy alineada es como, "Uf, sí, sí, esto es, vamos, vamos, vamos", ¿no? De hecho, una de las cosas de las que hablo mucho, me gustó mucho cuando hablaste de la felicidad y el placer, las diferencias de esto. Y una de las cosas de las que hablo siempre es la diferencia entre la felicidad y la satisfacción. Sí, bueno, Es sí. muy El placer en ese importante sentido venía más, sí, a ser satisfacción, sí. como en ser conscientes de que las cosas que nos dan un chute de felicidad están muy bien y está muy bien que busquemos la felicidad y somos la generación del chute de dopamina. Está guay, pero si tomamos decisiones a largo plazo basadas en felicidad, ahí es cuando nos metemos en problemas.
Sobre todo porque la felicidad implica necesariamente que hayas tenido un buen día. Pero cuando sientes satisfacción, la cualidad más maravillosa que tienes es que no necesitas haber tenido un buen día para sentirte satisfecha. Puedes haber tenido un día de decir, Dios, qué marrón, qué día tan complicado. Pero ¿por qué me metí yo en esto? Madre mía, qué terror. Y levantarte por la mañana y decir, ayer fue terrible, pero lo hago por esto. Venga, vamos con ello, ¿no? Y eso sí que te puede llegar a sacar de la cama, mientras que la idea de tener un salario no necesariamente te hace salir de Totalmente, la cama. El miedo a no pagar las facturas te hace salir de la cama. totalmente. O Con sea, mucho dolor. 100%. Yo soy capaz de no levantarme de la cama por dinero, te lo digo, pero cuando hay algo que me mueve, o sea, y es tan fácil como mismamente los podcasts. ¿Cuántas horas de trabajo le puedo dedicar yo a esto de manera gratuita? Porque me gusta. ¿Le dedicaría esas mismas horas quizá a trabajar de algo que no me gusta? No. En cuanto pudiera haría, no, 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 chao, chao. Me da igual el dinero que me des, pero no quiero hacerlo. Entonces, una buena pregunta también es, ¿harías esto de manera gratuita? No. Entonces, pues igual Total. estás en un camino que no. Ahí Sí. tienes un poco la respuesta, ¿no? Sí. Que luego hay que valorar el tiempo de una y ponerse Sí, precio y todo obvio, esto. claro, obviamente. Pero sí, total. De hecho, si el dinero realmente motivase a las personas, a mí todavía no me habría llamado ni una sola persona. Porque ¿cuál sería el objetivo en esta sociedad? Pues cobrar más, un poco más y ya está, y la gente estaría contenta con eso. Pero no es suficiente. No. Y, y a mí me llega gente que está bueno, pues cobrando salarios jugosísimos y con el terror de tengo que soltar esto, entonces voy a tener que soltar mi estilo de vida, pero es que no puedo más. Sí, sí, Y esa realidad existe también. sí Esto no existe. es solo para gente que tiene trabajos que dices, bueno, pues la crisis, ¿no? Pues mucha gente que ha tenido que coger trabajos en cosas que no les gustaban o cosas que no tenían que ver con lo que estudiaron. Ojo, ¿cuánta gente hay en trabajos que tienen que ver con lo que estudiaron que están diciendo, madre mía, ¿en qué momento? Mm. Es una de las primeras preguntas que hago, que es cuando me cuenta la gente que estudió, fue como, ok, vale, cuéntame más, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Alguien en tu familia era abogado? Cuéntame más, cuéntame más. Abogado, tenías que haber dicho abogado. Siempre hay algo así, siempre hay algo Yo así. creo que los pobres O abogados en muchas ocasiones es familia. Mi padre es es abogado. familia, Sí, es sí, sí. familia, o a veces incluso por oposición, o sea, todo mi impulso a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de estudiar, mis padres a mí me metieron muy, muy, muy dentro el tú estudia y consigue más que nosotros. Claro, Ha obvio. sido una herramienta maravillosa Mm. muchas veces y otras veces ha sido un dolor porque era como, ¿y si ahora con este cambio que hago decepciona esta lealtad familiar, ¿no? Porque doy supuestamente pasos atrás, porque vivo una vida distinta y porque La estoy iniciando un identidad, emprendimiento y esto lleva tiempo claro. y lleva una inversión de dinero y no tengo un salario como el que yo tenía, ¿no? Ujú. Pues te lleva a todo Sí, esto. es verdad, y de ahí entra la identidad y el que, claro, tengamos quién Mm, queremos ser, pero es totalmente así. Yo ha habido veces que he estado editando cosas hasta tal hora de la noche y yo pensando, ¿y por qué? ¿En qué momento yo me he metido aquí? ¿O por qué estoy haciendo esto? Pero luego digo, lo estoy haciendo por esto y lo sigo haciendo. Si eso fuera que me va a dar yo no sé cuánto dinero, yo sé que no. Y nos pensamos que el dinero mueve el mundo, pero puede mover muchas cosas, pero no mueve el corazón. O sea, mm, y yo conozco aquí muchas personas que vienen de países en los que la economía está muy mal y llegan a Australia y es como, wow, puedo ganar en una hora lo que gano todo en un solo día en mi país, en un día entero, y lo gano aquí a una hora, voy a trabajar 200 horas y así. Y esa motivación les dura por un tiempo, como el tiempo de, wow, mira todo lo que ujú. hago, ¿no? Como que ahora soy el rey o la reina. Pero te puedo asegurar que en todos los casos esa energía del principio se va.
Y llega un momento que llegan en la crisis de, ¿yo realmente quiero estar aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago con este dinero? ¿Para qué me ha servido esto? ¿En qué nivel estoy ahora que me duele todo el cuerpo, me siento fatal porque mira todo lo que he trabajado y hacia qué lado he avanzado? Entonces, puede que las personas que nos estén escuchando estén en esa época de yo estoy en esto de quiero dinero porque fíjate qué bien me va aquí, pero que sepan que les va a llegar un momento en el que van a decir, uff, entonces es casi mejor no llegar a esos puntos de, yo voy a hacer todo este dinero y antes de cargarte con más responsabilidades que en un momento más futuro quizá las vas a dejar, plantearte si hacia donde estás yendo o hacia donde estás luchando tan fuerte es donde realmente quieres ir tú o donde te han impuesto ir o donde te dicen que tienes que estar para conseguir el sueño español o lo que sea que estés intentando conseguir. Yo creo que todo lo que nos has aportado es de oro. Círculo de oro, Patricia de oro, reglas de oro, todo de oro hoy. La verdad que estoy muy agradecida por todo lo que nos has Muchas contado gracias. porque, o sea, yo me podría quedar escuchándote 3 horas. Sabes que me encanta tu voz y lo que dices lo dices con una propiedad que es increíble, me encanta. No sé si quieras añadir algo más, porque yo tengo preparadas aquí 5 preguntas para ti. Ajá, ajá. Em, pues hay una cosa que me gustaría decir, que es el rompamos una creencia más, Mm, em, que es esta idea de que si vivo de lo que me gusta no gano dinero. Y es una cosa que me repatea mucho porque la tenemos, parece que muy metida a fuego mucha gente, que es del para ganar dinero tengo que sacrificarme. Si hago algo que me gusta no voy a ganar dinero. Y esto pues en España lo hemos visto mucho también con el mamá quiero ser artista y es como niño no vas a poder comer y este tipo de cosas, ¿no? Que parece que nos lo han metido mucho lo hemos visto en películas, en series, en todas partes, ¿no? Billy Elliot. Bueno, pero dentro de la cultura española era un no y no. O sea, todavía habíamos estas pelis inspiradoras donde la gente llegaba a conseguirlo, ¿no? Pero en nuestra propia cultura era como no y no, no y olvídate, ¿no? Hay mucha gente ahí fuera haciendo cosas que disfrutan muchísimo, alineados con su propósito y con su pasión, y que ganan muchísimo dinero. Y esto es algo que tenemos que meternos también en la cabeza. Que no implica que tengamos que ganar poco dinero y vivir mal porque voy a vivir de algo que me apasiona. No va por ahí. No es necesariamente así. Rompamos eso. Los inicios son complicados como todo, pero no tiene por qué ser así. Wow. Y ya. Me ha encantado, eso ha sido como la cherry, siempre se me olvida cómo se dice cherry en español. La guinda. La guinda del pastel. Yo y mi español, pero los que me escuchan saben que se va deteriorando con el tiempo. Es horrible. Lo peor es que paso mucha parte de mi tiempo hablando en español aquí, pero no sé, como que el cerebro se acomoda a lo que va llegando y pasa de todo. El mío es uno de esos, pero bueno, yo te prometo que en mis tiempos de España hablaba con mucha más propiedad. Pero bueno, me hago entender que es perfectamente, o sea, realmente perfectamente. Tienes un montón de gente que te escucha y diría que es porque te entienden a la perfección. Ajá, y que de repente suelte una palabra en inglés por ahí, no importa, porque estamos aprendiendo palabras en inglés también. Pero estamos acostumbrados ya, ¿no? Es como ya tenemos todo está el mix de culturas. Ajá, y es verdad. Y hay términos que en inglés se expresan mejor que en español. También al revés. Es verdad, ¿eh? Pero yo hay un término que siempre digo, el término accountability. Ese término no está en español. No hay manera de explicarlo en español. Ajá. Entonces, Total. y si hay alguien que nos está escuchando que tenga un término perfecto que describa accountability, por favor, mándame el mensaje directo. Por favor. Que me lo imprimo y me lo pongo en la pared. Porque sería súper útil, de verdad. Ajá, muy útil, desde luego que sí. Bueno, ¿estás lista para las 5 preguntas de primero yo? Vamos. Vamos a verlo. Bueno, Patricia, tengo la primera pregunta para ti que dice:
Cuéntame algo por lo que estés agradecida. Pues muy, 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 muy agradecida por mi red de sostén. Qué bonito. Muchísimo, muchísimo. En 2018 me pasó algo brutal y es que yo en ese momento ya estaba yendo a psiquiatra, había comenzado a tomar antidepresivos y era como de esos momentos de, ya está, o sea, tiro la toalla, no puedo más, no puedo tirar ya yo sola con esto, ¿no? Ni con solo terapia. Y encontré un evento que básicamente era un evento de empoderamiento femenino, un círculo de mujeres. Y fue brutal porque en aquel momento, bueno, pues los antidepresivos que estaba tomando en ese momento los dejé de tomar porque me caían, es que aquello, esto es otro tema, que mal, o sea, lo que te arregla por un lado te lo rompe por otro, muy mal. Entonces iba con la cosa de que volvía a ver a mi psiquiatra al mes siguiente y a decirle, dame otras pastillas porque estas no me han sentado bien. Y yo fui a aquel evento y de repente vi un montón de mujeres que hablaban de lo que yo sentía, que no lo etiquetaban como depresión y un espacio en el que me sentía comprendida porque me hizo darme cuenta de que yo era una mujer sintiente, que ese era mi mayor problema, en que no había sido capaz de colocar todo lo que yo sentía. Y cuando volví al psiquiatra al siguiente mes, en cuanto me entra por la puerta, me dijo, traes otra cara. Y le conté yo toda emocionada, es que encontré este espacio y hay un montón de mujeres y hablan de todo esto. Y claro, ¿no? En ese lugar que yo no había tenido, me dio el alta. ¡Wow! O sea, me dio el alta, ya está. Fue como, no, o sea, esa persona vio una mujer que tenía ganas de vivir en aquel momento. Y estoy inmensamente agradecida a la red de mujeres maravillosas que en estos años están ahí, me han ayudado, me han apoyado. Podemos hablar de cosas profundísimas. eh, Sé que tengo casa en tantos lugares y eso es algo maravilloso. O sea, el sostén emocional que me da eso va más allá de, por supuesto, el sostén básico que me da mi familia, ¿no? Que es necesario, pero tener esa parte social para mí ha sido algo es que me ha salvado la vida. ¿Qué voy a decir? Impresionante. Es uno de los agradecimientos más bonitos que he escuchado en Primero Yo. Y gracias por compartirlo, Vale, porque gracias. es verdad y así lo siento. Y qué afortunada eres de verdad, sí, de tener algo así. Yo sé, conozco a pocas personas de tu entorno, pero las que conozco son muy maravillosas. Ah, que sí, Así es que que lo son. sí, increíble. Muy bien, me encanta, me encanta. Vamos a la segunda. ¿Cuál es el mayor acto de amor propio que consideras que has hecho en tu vida? Yo creo que el más brutal que haya hecho hasta el momento fue cuando el año pasado decidí dejar mi trabajo. Ese trabajo en multinacional, a gusto, bien pagado, para mí el mejor momento de mi carrera de todos estos años. Y decir, me siento en la cresta de la ola, y digo me siento porque al final mi puesto era un puesto normal, o sea, yo no era el CEO de ningún lugar, pero de estos momentos que era como, ostras, mi autoestima está bien, si tú estoy llevando proyectos interesantes, que lo estoy haciendo muy bien, era como, pero ya no es esto, ya no es esto. Y fue una Definitivamente. decisión complicada, pero la sentí tan clara y fue una apuesta realmente por la vida que yo quería vivir. Porque en aquel momento el trabajo me pedía, bueno, pues vuelta a la oficina, ¿no? Que habíamos estado teletrabajando y todo esto. Y de repente fue como, hostia, no, yo esa vida ya no la quiero vivir, ¿eh? Yo ya no quiero volver a verme yendo en el metro una hora para acá, una hora para allá, sentándome a comer un tupper recalentado en un microondas delante de un ordenador. No quiero esto. Wow. Y ahí estuvo ese, sí, acto de amor propio total. Ese Primero Yo y esto no es para mí. Nada malo para el que lo quiera hacer, pero no es para mí, obvio. Total, total. Sí, sí, hay gente que no siente ese malestar en ello y es como, Ajá, maravilloso. Yo estoy teniendo obvio. otros retos en la vida, ¿sabes? Ujú, Tendrán otras cosas que atender, ¿no? No claro es que sí. esa, ¿no? O no es el trabajo su dolor. Ujú. Mm, Me encanta, me parece perfecto porque es un acto muy grande y muy valiente. mm. Aquí en la tercera pregunta, quizá esté ligado a lo que hemos estado hablando, pero si tuvieras que
que destacar una lección que has aprendido en la vida y que se la quisieras pues mostrar de manera gratuita a las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería? Creo que una de las cosas que más me han roto la cabeza por su sencillez es lo importante que es enfocarse en una sola cosa. Uf, eso me ha dolido. Es que nos duele porque nos han criado en el multitasking, nos han vendido esa bola y realmente la gente de más éxito no hace multitasking. No sucede así. El foco. El foco es importante y no le damos la suficiente importancia. Yo de hecho me acuerdo que tuve un jefe que me decía, Raquel, es que no estás haciendo suficiente multitasking. Y yo le contesté, es que me estoy entrenando a no hacer multitasking. Es que es una locura el multitasking. Y me dijo, ¿pero de qué vas? O sea, literal, me dijo, pero tú estás tonta, ¿tú quieres que te eche o qué? Y fue como, tío, es que no entiendes que si yo me pongo a hacer 7 cosas a la vez, no estoy centrada en lo que estoy haciendo y hay una alta posibilidad de que lo esté haciendo mal. Pero sí que en mi familia somos todos muy nerviosos y muy de yo puedo con todo. Y por eso he dicho que me ha dolido porque, soy muy incapaz en este momento de hacer only tasking. A mí me cuesta muchísimo, ¿eh? Porque tenemos esta cosa de hay que hacer muchas, muchas cosas, tener una lista de tareas larguísima a lo largo del día y es como, si haces una cosa realmente importante, la más importante de todas. Y a mí me rompían la idea de que, claro, muchas veces me colaban cosas que hacer muy pequeñitas, como para quitármelo del medio, ¿no? Y lo más importante, o lo que más resistencias tenía porque me costaba, lo dejaba para el final y al final pasaba al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Y es como enfocarse en una sola cosa, intentar que sea la más importante, para mí ha sido una grandísima lección. Y de ahí toda la idea del propósito, porque a mí eso me da una tranquilidad mental. Yo que tengo un ruido mental brutal. La idea de tener una dirección, es como un bálsamo de calma enorme. Luego tengo muchas formas de cómo traerlo a tierra. Y es ahí donde empieza otra vez el jaleo, ¿no? Y donde intento recordarme, por favor, de uno en uno, que ahora solo eres una sola persona. O sea, no estás en una multinacional con 80 personas o 600 personas detrás de ti montando todo. Eres tú sola siendo todo. Entonces, como ver, foco en lo que genera más impacto. Me voy a llevar esa lección conmigo hoy porque la necesito. Gracias. Me alegro. Bueno, junto con esta lección le podríamos añadir un libro que si dijeras, mira, esta es la estantería que elijo hoy y hoy pongo este libro y se lo dedico a todas las personas que me quieran escuchar. Total, y muy vinculado a esto, un libro que me encantó y que de hecho lo tengo muy fresco porque lo estoy releyendo ahora, que es como esos libros que te gustan y luego como que vuelves a ellos desde otro lugar. Es un libro que se llama Lo Único, de, ¿cómo se llama? Gary Keller, si no me equivoco. Gary Keller creo que es. Que habla de esa idea de cuál es esa cosa que puede hacer que todo lo demás sea más fácil o incluso innecesario. Y aplicar ese cuestionamiento a todo lo que haces en la vida. Y me encantaba porque también hablaban de eso, ¿no? De conocer tu propósito, esa cosa que es más grande que tú, como una inspiración para ir hacia una cosa y estar enfocado. Entonces yo recuerdo leerlo como de, oh, Dios mío, maravilla. Y ahora que estoy con ello es como, de verdad, qué gusto, qué serenidad me da leer este tipo de cosas que llevan a la sencillez. Maravilloso, no me lo he leído, así que me lo apunto en la lista de deseos. Te va a encantar. Probablemente, y me va a ayudar mucho.
Y ahora la última pregunta, la pregunta de vulnerabilidad que yo le llamo, es ¿qué consideras que es esa cosa que dices, estoy intentándolo, pero todavía me cuesta? Ah, me vienen dos cosas, pero que yo diría que en realidad son la misma. Em, es como mi rigidez. Mm, Mi rigidez es algo que llevo mucho tiempo trabajando y es como muy... sigue siendo muy física. Y me lleva a la idea de la conexión con el placer, que también es un trabajo ahí. Y siento que van muy de la mano, ¿no? Porque es como, es la misma polaridad, pero en sus opuestos. Y sí que trabajo mucho el traer el placer a la vida de todas las formas, como en todos esos aspectos, como una forma de salir de la rigidez, como una forma de volver al cuerpo, ujú. de sentir en el cuerpo, porque soy muy mental y es como me puedo ir a este mundo de las ideas muy rápido y ponerme a hacer 50.000 cosas y olvidarme de que aquí hay un cuerpo que estoy sobreesforzando, que está rígido, que está tenso, que está cargado por la ansiedad y que también merece esos momentos de cuidado y de placer. Em, sí, honrarle pues todo el trabajo de cargar con esta enorme cabeza que a veces tengo de gigante ego y millones de tareas por hacer, ¿no? Me identifico. Esa rigidez, Mm. no sé si nos viene generacional o a las mujeres en sí no sé, porque llevamos muchos traumas que ni siquiera nos pertenecen, Mm. pero esa rigidez y el no permitirnos muchas cosas, la comparto y es una lucha difícil. O Mm. sea, a mí me está costando mucho también. Me abro a ello, pero uf, es difícil, sí. Mm. Así Es que muy si hay fácil alguien irse a lo más, productivo ajá, si hay alguien y más olvidarse del en placer. este camino, te acompañamos, hermana Mm. o hermano. Total, total, sí, sí. Porque, ay, Dios mío, esta ha sido una de esas conversaciones que te nutren tanto, me has nutrido muchísimo, Patricia, estoy Muchísimas gracias, me lo he increíblemente pasado súper bien. Esto ha sido muy agradecida. divertido. Gracias por venir a Primero Yo. Tus palabras y tu voz van a ir a muchas personas y espero que tú que nos te estás escuchando se lo envíes a toda la lista de contactos, porque esta es una conversación que tu primo, tu abuela, tu hermana, todas las personas se benefician de ella. No pienses que son muy mayores, muy jóvenes. No, por favor, No hay edad. ojalá fuera yo demasiado joven para que me cuenten esto. Así que, por favor, en el momento que escuches esto, compártelo en todas partes, hazles llegar esta conversación, hazles saber de Patricia, contactadla en las redes sociales. Yo os voy a dejar en la descripción del episodio su Instagram. Pero Patricia, ¿hay algún otro lugar en el que te podamos encontrar o cómo sería la mejor manera de comunicarse contigo? Pues ahora mismo Instagram, enfocada en una cosa, lo que te decía, enfocada en una Me cosa. parece perfecto. Una cosa, Instagram. Chicos y chicas, en Instagram os lo voy a dejar escrito, pero vamos, yo creo que la podéis encontrar. De hecho, estoy segura de que alguno o alguna, cuando ya hablé de ella, la encontrasteis. Patricia Ramos Campo en Instagram. La vais a ver por activa y por pasiva, porque la voy a poner por Instagram por todas partes. Pero bueno, por si acaso, ahí os lo voy a dejar y de verdad que estoy súper agradecida. Gracias por formar parte Muchísimas de gracias. Primero Yo, un aguacatito más. Y Total. bueno, cuando quieras, aquí estamos y nos volvemos a ver. Maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio, por el buen rollo, lo divertido que ha sido esto. Mm. De verdad, o sea, me voy cargada, cargada. Ay, O qué sea, bien. Gracias.